Ken Salazar, la verdad, explotó. Afirma que Estados Unidos no realizó el operativo para capturar al Mayo y reitera que se ha compartido información con México. Además fue brutal con un señalamiento que hizo en específico sobre la celebración que es un triunfo entre dos naciones. Y llama la atención porque pues al final de cuentas México se la pasa quejando. Desde que empezó esto lo hemos dicho aquí. Cada vez que hablaba López Obrador hablaba como, oiga, nosotros, señor Mayo, nosotros no tuvimos nada que ver, se lo juramos. O sea, un terror de la 4T de que creyeran que traicionaron. Es impresionante. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, insistió en que el país vecino no llevó a cabo un operativo en territorio mexicano para detener al ex líder del cartel Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. No se llevó a cabo ningún operativo judicial, no era ni nuestro piloto, ni nuestra gente. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El piloto no era contratista ni empleado de gobierno de los Estados Unidos, ni ciudadano estadounidense, aseveró. Recordemos que al inicio también cometió el error el gobierno mexicano, que es más innecesario. O sea, el gobierno de Estados Unidos va aquí en una investigación y el gobierno mexicano va en otra, pero además en contrasentido. Es impresionante desde el primer día. Recordemos que 2 días después, la que fue nana, literal, nana de los hijos de López Obrador, que en aquel entonces era secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, la nana de los hijos de López Obrador, esta señora salió y dio un reporte del piloto de aquel entonces y dijo que tenían detectado que era un empresario y que bla, 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 bla. La pifia es que después el piloto tuvo que salir a decir, no soy yo, no sean cabrones, me están comprometiendo, me van a meter en un problema de vida. Pues sí, claro, porque la gente del Mayo iba a cobrar venganza con ese piloto. ¡Qué idiotas! Pusieron en riesgo la vida de este piloto norteamericano que no tiene nada que ver. Y resultó que la matrícula de su avión, que él viaja mucho a México por cacería, que también habría que revisar eso, sí, digo, están matando a los animalitos en México, no mamen. Su avión tenía una matrícula que fue clonada para ponérsela a la matrícula del avión que se llevó al Mayo. Bueno, en conferencia de prensa defendió la información por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el fiscal estadounidense Merrick B. Garland. Recordemos que Gers Manero dice que Estados Unidos no ha respondido el por qué el Mayo llegó a ese país en un avión clonado y no detuvo al piloto de la aeronave. Ese fue en lo que salió a decir en conferencia de prensa, que es lo que mencioné al inicio. Idiota es Gers Manero, de verdad. El secretario Blinken, el canciller de Estados Unidos y el fiscal Garland, y esto lo puedo decir, las personas más auténticas en corrupción, diciendo lo que es la verdad, expresó que Estados Unidos no está involucrado, que el piloto no es de ellos, que el avión no es de ellos. Este martes 29 de octubre, el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, participó en una conferencia matutina de Claudia Sheinbaum para insistir que Estados Unidos no ha respondido cómo llegó el Mayo a territorio norteamericano. Explicó que hay información que los funcionarios estadounidenses no han compartido con sus contrapartes mexicanas porque la investigación está en curso y hay más probabilidad de mejores resultados si no se comparten los detalles de la investigación. Y porque no le tienen confianza a Gers Manero, es obvio que no le van a dar la información. No obstante, aseguró que el gobierno estadounidense ha estado en constante comunicación con las autoridades mexicanas. En este sentido, informó que desde el pasado 25 de julio el fiscal secretario de Estado y embajador han enviado 4 cartas a la exsecretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y al fiscal mexicano Alejandro Gers Manero y a otras autoridades mexicanas. Nosotros estamos en comunicación con el gobierno de México. A mí me sorprende que no podamos decir que es una victoria del pueblo de México, victoria de Estados Unidos, resultado del trabajo que hemos llevado, sentenció antes de dar por terminada la conferencia. Sacó las cartas el embajador de cómo es que les han estado comunicando desde entonces. Ese es un madrazo, porque no nos informa nada, es que no nos dicen nada y el resultado de Sinaloa, pues es que ellos tienen la culpa, se llevaron al Mayo.
Todos los días dice eso Claudia Sheinbaum. Bueno, pues el embajador sacó las cartas y se las zorrajó en el hocico. ¡Órale! Y la verdad es que me da mucha risa porque Gers Manero, o sea, no mames, cuestionando el por qué llegó así la aeronave. Perdón que lo diga así con las palabrotas, pero es que no encuentro otra. Y rebasa la locura, la estupidez. Mejor que pregunte cómo es que llegó a librarse de esa detención que tuvo con sus maletas de dinero en un avión que pertenecía a un empresario que lavaba dinero. Mejor que nos cuente eso, Gers Manero. Pero bueno, de verdad. Wow. Son cínicos de verdad. Ay. Oigan, y no se les olvide de dónde viene Gers Manero, ¿eh? O sea, Gers Manero nunca fue completamente, fue de los primeros prianistas que se pasaron al lado oscuro del obradorato, desde hace mucho. Gers Manero ha sido una cloaca de la política mexicana. Bueno, la otra es cuando dice Ken Salazar, no entiendo por qué no podemos celebrar esto, un común triunfo de ambas naciones. O sea, oigan, ¿qué no están contentos porque detuvimos al Chapo, al Mayo? ¿Qué no eso buscábamos? ¿Qué no de eso se trataba? ¿Cuál fue el error? O sea, casi se volteó el embajador y dijo, entonces que alguien me explique cuál es el error. ¿Por qué no podemos celebrar ante ambas naciones un triunfo como el de haber detenido al Mayo? No entiendo, casi dijo Ken Salazar. De verdad los puso en evidencia. Ese es un madre, parece un comentario con mucha ironía. Pues es que claro, no entiendo por qué no podemos celebrar ambas naciones esto como un triunfo. Ups. Y estos comunicados han llegado al lugar más alto de México, añadió el embajador, es decir, las cartas que mostró. Quiere decir que las cartas tenían una copia a la presidencia de la República. Por otro lado, el embajador lamentó la violencia que existe en Sinaloa y en todo el país. Afirmó que es responsabilidad de la sociedad y de los gobiernos de México y Estados Unidos que haya más seguridad. La realidad es que la seguridad y la responsabilidad para llegar a un mejor nivel de la seguridad nos pertenece a ambos gobiernos, a ambas sociedades, expuso. El embajador destacó que el principio rector de su trabajo en México y del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con respecto de este país es el respeto a la soberanía. Respeto con respeto se paga, manifestó Salazar. Fíjense esta frase que dijo, respeto con respeto se paga. Y esto parece una como advertencia. Sigan molestando, sigan echándonos la culpa, síganos llenando del buche de piedritas y entonces vamos a reaccionar. Dice Ken Salazar, respeto con respeto se paga. Uy. Vamos a escuchar al embajador, si me lo permiten, y regreso. El día escribe a la secretaria Bárcena. Los hechos fueron el resultado del conflicto entre dos grupos criminales y la inmensa presión que las autoridades mexicanas, con el apoyo de Estados Unidos, han ejercido sobre las figuras de los carteles en los últimos años. Lo que demuestra los éxitos que podremos lograr a través de nuestro compromiso conjunto para combatir a estos grupos criminales. Estados Unidos sigue comprometido con nuestra asociación en materia de seguridad y justicia. Eso es comunicación. Miren, yo he sido fiscal de mi estado, he trabajado en los temas más difíciles de seguridad en los Estados Unidos. Estas comunicaciones indican que el trabajo que llevamos con el gobierno de México es un trabajo profundo. Entonces, lo que pasó en Sinaloa el 25 de julio se debería celebrar para el pueblo de México, tanto como el pueblo de los Estados Unidos. Es victoria grande logrado por los esfuerzos mexicanos
y los esfuerzos de los Estados Unidos. Y estos comunicados, que comenzaron desde ese día del 25 de julio, han llegado al lugar más alto de México. Han llegado a un lugar más alto de México, dice el embajador. O sea, en pocas palabras, López Obrador y Claudia Sheinbaum han estado enterados de todo lo que se ha hecho respecto a este caso. Bueno, pues, respeto con respeto se paga, dice el embajador. Síganle rascándole las bolas al tigre y van a ver lo que va a ocurrir. Por cierto, cosas apenas empiezan, ¿eh? Ovidio Guzmán fue detenido y luego extraditado. Si López Obrador traicionó a los chapitos, si es cierta todas estas versiones, entonces lo sabremos ahora en el juicio que se va a dar, porque ya se declararon testigos protegidos. Así que veamos si van a entregar a la cabeza de la política mexicana o van a encubrirlo, o simplemente siempre fueron rumores y ellos tenían la razón. La verdad es que se preparen, porque ese juicio puede ser bastante interesante en cuanto a lo que se señale en México. Y además yo creo que por ahí siento que por eso ha estado como tratando de romper el gobierno de México con Estados Unidos, previniendo una situación así, como lo hizo Venezuela en algún momento, como lo hizo antes Cuba, rompiendo, se blindan y ya no están obligados a rendirle cuentas a la justicia ni de Estados Unidos ni internacional. En una de esas, ese es el motivo por el que vemos que cada vez más nos acercamos a otro grupo geopolítico en el mundo, como el de los BRICS. O en una de esas, las negociaciones del TEMEC y de muchas otras situaciones estarán basadas en la impunidad que le brinda Estados Unidos a López Obrador, a Claudia Sheinbaum y a todos aquellos involucrados que pueden salir afectados en estos juicios que se llevan en Estados Unidos. Porque también en una de esas termina Estados Unidos utilizando esto para doblar a México los próximos 6 años. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Vamos a estar pendientes de qué sigue. Si le van a contestar al embajador, porque estos también de que se enganchan. Por lo pronto el embajador 1-0 le cierra el hocico a Gers Manero y le pone un manotazo a Claudia Sheinbaum, sin duda. Ya tenía rato que no veíamos una reacción así del embajador. Nos vemos en un siguiente video. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comente el video, dele like o dislike y yo lo veo en un siguiente podcast. Gracias, aquí nos vemos.